doctora Tejada. Bien, decía entonces yo que desde ese momento a la fecha ha habido una escalada permanente de todos los productos de la canasta básica. Ya no solamente es el plátano, estamos hablando que artículos como el limón agrio ha subido, el aguacate, la carne de pollo, la carne de cerdo, los vegetales en sentido general, la carne molida de res, en fin, todo ha subido y ha ido subiendo, como decía, de manera permanente, pero de manera consistente. Todos los meses aumenta un poco más. Si usted en diciembre compraba el limón a un precio, pues en enero cuando lo fue a comprar estaba más caro. Y así sucede con el plátano, así sucede con la yuca, así sucede con la batata, con los vegetales, la lechuga, el tomate, la berenjena, el pepino, el repollo. Pero igual sucede con las carnes, tanto con el pollo. Bueno, vimos el día pasado que entonces también el pollo, se hizo una crisis en torno al pollo. Y el gobierno anunció que iba a tomar medidas con respecto para bajar el pollo, garantizar que llegaran unos 3 millones de libras de pollo. Una medida que son medidas que resuelven de manera momentánea la situación, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está provocando que haya una escalada de esa naturaleza en los precios de la canasta básica? Es lo que hay que ir. Las autoridades de agricultura y todas las otras autoridades que tienen que ver con este tema tienen que ir al meollo del asunto. Tienen que ir y buscar las causas de por qué están todos estos productos de la canasta básica familiar aumentando día tras día. Entonces, ojo y atención a eso, no queremos pensar que vamos a volver a aquella época en donde a los supermercados se le llamaba la casa del terror. Todos recordarán esa época, todos recordarán esa difícil época, momentos para los dominicanos. Entonces, cuando se le llamaban a los supermercados la casa del terror, los precios eran mejores que ahora. Bueno. Y el tema con los precios aquí es que, bueno, están aumentando productos de determinadas circunstancias, pero luego esas circunstancias cambian para mejores otra vez, pero ya los precios se quedan ahí. Esa es la constante en este país, ese es el peligro. Rosendo, el primer dato histórico, si me equivoco, favor de corregirme, sigan llamando. Eso es bueno, es audiencia. El primer supermercado que se instaló en este país lo instaló un estadounidense llamado Lorenzo Berry, alias Wimpy, hombre clave de la CIA en República Dominicana, involucrado en el ajusticiamiento de Trujillo. Incluso las armas que entregó la CIA fueron primero a su supermercado, ¿verdad?, para guardarlas allí. Él había sido un piloto destacado de aquel primer bombardeo a Japón, no de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, sino aquello de 60 segundos, libros y películas, ¿verdad? El coronel ascendido general James Doolittle lo organizó, de que sí se puede bombardear, y duró 60 segundos el bombardeo. Ahí estaba Lorenzo Berry Wimpy. Vino aquí, casó con una gran dama, gran amiga mía, Elena Yabra, una dama distinguidísima, y él era, repito, el hombre clave de la CIA, ¿verdad? Y allá estaban las armas en el supermercado. Quedaba en la avenida Bolívar. Al terminar la calle le llaman avenida Pasteur, que tú sabes que entonces ahí hay una serie de construcciones. Ahí había consultorios médicos, ahí había apartamentos, ahí había un colegio. Creo que ahí estuvo el Colegio San Francisco de Asís, y entonces ahí, en Bolívar con Pasteur, al terminar la Pasteur, ahí estaba el supermercado
Wimpy's, que se llamaba, porque a Lorenzo Berry le apodaban Wimpy, primer supermercado en la historia dominicana. Importante dato, interesantísimo dato, don Álvaro. Usted siempre, pues haciendo esos aportes históricos tan interesantes, porque muchas personas, por ejemplo, yo no conocía esa historia de cuál había sido el primer supermercado, y son datos interesantes que pues aportan, ¿verdad?, al acervo cultural y al conocimiento de la historia de nuestro país. Fíjense, señores, bueno, para esa época yo creo que ni había nacido, y en Moca, yo recuerdo, don Álvaro, que en mis tiempos pequeñitas en Moca, pues no existían los supermercados. Es que en Moca cada patio es un supermercado. Porque exactamente. Cada patio está lleno de plátano, yuca, batata. Yo me crié en un hogar donde había un inmenso patio. En ese patio, pues habían muchas matas de frutas. La gallina pone los huevos en una esquina. Sí, de frutas, por ejemplo. Pero inmediatamente después del patio de la casa, pues estaba la tierra que se cultivaba. Y entonces ahí se cultivaba regularmente yuca, en una época, en otra época plátano, en otra época batata. Pero en el patio de la casa, pues había toda clase de frutos. Y entonces, la tierra negra. Diga, don Álvaro. Que la tierra de Moca es negra. Ah, no, la tierra negra la llamaban. Así es, una tierra maravillosa. Y entonces, bueno, pero ¿qué está pasando ahora? Ahora lo que tenemos es que hay una clase media que lamentablemente está pasando por una situación muy complicada, producto del fruto de la pandemia, porque algunas de esa clase media pues pertenecen a personas que vivían de sus negocios, personas emprendedoras que habían puesto sus negocios de diferentes servicios. Otras pertenecen a familias que son profesionales, que trabajadores. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que esa clase media, muchos han tenido que cerrar sus negocios fruto de la pandemia. Otros han perdido su trabajo fruto de la propia pandemia, y otros han perdido sus fuentes de ingresos fruto de la política, del cambio de gobierno, que trabajaban en el sector público y que hoy no están trabajando. Entonces esa clase media sigue siendo muy golpeada porque por los lugares donde están esos sectores de clase media no pasan las famosas guaguitas anunciadoras, no pasan camiones de Inespre, no pasan las móviles de Inespre, y entonces pues esas personas tienen que ir, esa gran clase trabajadora, emprendedora, esa gran clase media, tiene que ir a los supermercados. Tiene que ir a los supermercados, y entonces, ¿qué pasa? Se encuentra que cada vez que va al supermercado, pues los artículos están más caros. Yo soy una ama de casa y puedo dar testimonio de eso, que yo voy sábado, por ejemplo, mañana sábado me toca ir al supermercado. Lo que yo compré el sábado pasado, lo tengo que comprar de nuevo mañana a un precio mayor. No habrá ahí especulación. Es decir, estamos con la pandemia, vamos a subir los precios, la gente tendrá que comprarlo porque es obligatorio, porque estamos en pandemia, ¿verdad? Las protestas serán cosas relativas, no se está actuando como si fueran condiciones normales, ¿verdad? No hay un organismo que intervenga. No habrá también ahí algo tan famoso como la historia dominicana, o sea, la especulación. Bueno, y no solo la especulación, don Álvaro, no solo la especulación. Es que ahora mismo definitivamente no hay ningún tipo de control para esos precios. Ahí habla, por ejemplo, se reúne el arroz, la comisión que decide los precios, pero en el supermercado y en los colmados el que decide los precios es el dueño. Definitivamente, ahí nadie mete la mano para decir, no, tú no puedes vender a ese precio, tú vas a vender a este. Eso es así. Yo conozco una señora que le gusta mucho un bizcochito, que es muy delicioso, lo venden en los colmados. Se venden siempre a 10 pesos. Yo estaba en la casa de ella la semana pasada y ella pide 5 bizcochitos de eso.
y le dicen, miren, ya no son a 10, son a 15. O sea, le subieron el 50%. Así mismo. Eso es así. Pero pongo ese ejemplo porque eso está pasando con todo. Así es, pero es lo que plantea don Willy y don Álvaro, que se hace la pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, que no, las autoridades no están supervisando, no están supervisando todo lo que se necesita. ¿Quiénes están supervisando? ¿Quiénes están desde el gobierno garantizando que en los supermercados y en los colmados no se estén subiendo los precios? Nadie, porque si hubiera una supervisión y hubiera un régimen de consecuencia, que es lo más importante, porque también no es solamente la supervisión, es que el que va a supervisar sepa que tiene que cumplir con su trabajo y que el supervisado sepa que no va a tener oportunidad, ¿verdad?, de sobornar al que lo va a supervisar. Pero espérate un momentito, porque también está los cambios que se generan en la operación de un centro de ventas. Ok, tú me vas a supervisar que yo no aumente los precios, pero tú tienes que también ayudarme a que no me suban la energía eléctrica, que no me suban los servicios. Y entonces también tenemos que analizar el precio de los productos con relación al transporte. ¿Cuánto me cuesta traer un producto de San José de Ocoa a Santo Domingo? ¿Cuánto me costaba? ¿Cuánto me cuesta en este momento? ¿Qué gasto en combustible? ¿Qué gasto en lubricantes? Todo esto hay que manejarlo con un criterio unificado, integral. para buscar una salida que permita manejar pues esos precios a favor de la ciudadanía, porque a la larga Willy, tenemos que pagar ante el problema de la pandemia, lo que se producía gastando tanto, como tú has señalado, ahora se gasta más. Entonces el que lo vende tiene que buscar la compensación de que no puede vender como vendía antes. Yo ahora buscando una justificación, lo que vendía antes, porque ahora con la pandemia los problemas ese de transporte y muchas otras cosas más, como los artículos de primera necesidad y los materiales que se usan, ahora entonces yo tengo que venderlo más caro para compensar. Así es. En este contexto y en esta situación que tenemos, pues los comerciantes de tallitas de alimentos pidieron al gobierno subsidios, don Willy, y préstamos a tasa cero. Ellos piden esto al gobierno a través del Banco de Reservas para, según ellos, así evitar el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar. Y dicen ellos que de no lo conseguir, de que el gobierno no le dé esos subsidios y esos préstamos a tasa cero que ellos están pidiendo, productos, por ejemplo, tan esenciales y básicos para la población dominicana como el arroz, pues podría llegar a costar hasta 40 pesos la libra. Ahí juega un papel clave Inespre. Inespre que tiene los canales, pero no creo que tenga en este momento ese gran apoyo para poder aparecer como solución en medio de esta situación crítica que estamos viviendo con los precios de los productos de la canasta familiar. Bueno, el gobierno definitivamente tendrá que hacer algo. Hay muchos factores, como bien usted señalaba, el tema del aumento en el gas licuado de petróleo, el aumento de los demás combustibles, el aumento de la energía eléctrica. Es decir, son muchas cosas, son muchas variables y que deben de ser abordadas de manera integral, como decía Rosendo, para que esta escalada en los precios que estamos viviendo pues pueda detenerse y realmente pues buscarle una solución, porque la verdad, don Willy, es que en estos momentos para una familia prácticamente la canasta familiar, es decir, lo que tiene que comprar en el supermercado para la manutención de sus familiares es casi más que los ingresos que percibe mensualmente. Llévame, Cundo. ¡Vámonos!